Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos en 3 semanas. Les habla Raquel Fournier y hoy tenemos un programa fantástico. Es un programa donde vamos a estar respondiendo a sus preguntas sobre ejercicio, sus preguntas sobre salud. Es un programa de verdad de mucho interés, así que no se muevan para que escuchen a nuestro experto en ejercicios y nutrición, Saúl Gutiérrez, darnos respuestas a todas estas incógnitas. Primero, bueno, Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, estar con ustedes una vez más en el programa. Y Igual. bueno, estamos listos para responder las inquietudes, las preguntas de toda la gente que nos ve, que quiere saber más de deporte, de nutrición y salud y sentirse bien, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y las preguntas nos las envían de diferentes países y son preguntas, como ya les comenté, muy interesantes. En este momento vamos a ir con una pregunta que nos hace Janine desde Venezuela. Hola, encantada de participar en De Plástico No Somos. Hoy para este programa que me parece muy interesante, quiero hacer dos preguntitas. Una es para saber qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicio deben utilizar aquellas personas, como es mi caso, que por tratamiento médico debemos utilizar esteroides y lo he utilizado por muchos años, lo cual hace que la grasa corporal se sitúe más que todo en los cachetes y alrededor del abdomen. Me gustaría saber qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicios son buenos para bajar un poco este tipo de grasa. Y la otra pregunta que tengo es que he leído un poco acerca de la importancia que es caminar para mejorar la memoria. Quería saber qué de cierto hay en eso. Bueno, muchas gracias por todo. Me encantó participar en el programa. A ti muchísimas gracias, Janine. Son preguntas de verdad muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque hoy en día se utilizan los esteroides de forma médica para ayudar a muchas dolencias, ya sean de inflamación, etcétera. Pero vamos a dejar que Saúl sea el que nos da respuesta a estas dos preguntas. La primera sobre los esteroides para un caso médico. Y después la parte de caminar, que si caminar nos ayuda para la memoria. Bueno, gracias Janine por tu pregunta. El tema de esteroides es un tema muy interesante. Muchas personas cuando escuchan la palabra esteroides las relacionan con los esteroides anabólicos, que son los esteroides que utilizan muchos deportistas para rendimiento superior, sobre todo los fisiculturistas para crecimiento de masa muscular. Pero no son estos los que se utilizan de forma médica, estos son los que se utilizan para esas actividades físicas que, por cierto, no son aceptados, no son aceptados como apoyo sano para los deportistas, ni tampoco es legal. Entonces hay que entender eso, que independientemente de la posición que tengan muchas personas, de que se ve bien más grande, el músculo ha crecido o compiten mejor, no es aceptado por ningún comité olímpico ni ninguna organización deportiva seria. No son ni legales ni son éticos usarlo, porque la persona que lo usa obviamente está en una ventaja muy grande en comparación a las personas que lo hacen de forma natural, de forma sana. Además que tiene muchísimas contraindicaciones y se han hecho muchos estudios al respecto. Pero en el tema de justamente los esteroides que se utilizan de forma médica, bueno, se utilizan hace muchos años para muchos tipos de tratamientos. Hay que entender que esos esteroides no son los que hacen crecer masa muscular, sino que evitan sobre todo la inflamación. Sobre todo trabajan para una amplia gama de problemas reumatológicos, problemas endocrinológicos y también articulares. ¿Sí? Y las dosis varían muchísimo dependiendo del padecimiento de la persona.
Y también varían los efectos secundarios, porque sí tienen muchos beneficios, pero aún ahora se están investigando, se está analizando qué efectos puede tener en las personas. Y como lo dice Janine, uno de los efectos sí es acumulación de líquido y grasa. Se ha evidenciado en varios estudios que utilizando por mucho tiempo los esteroides uno puede acumular grasa en la cara, en el rostro y en la región abdominal o en las regiones donde la persona tenga facilidad de acumular esa grasa. Entonces es muy interesante. Sobre todo los ejercicios, pasando específicamente a la pregunta, los ejercicios van a depender del padecimiento de la persona. Es decir, los esteroides los pueden utilizar para tumores, se utilizan para también inflamación articular, para problemas reumáticos y también se utiliza para el asma. Entonces, los ejercicios que haga la persona para reducir el tejido graso van a depender justamente del estado físico de la persona y del padecimiento que tiene esta para poder moverse. Si digamos es una persona que tiene asma, no podemos recomendarle que haga ejercicios de alta intensidad donde el sistema cardiorrespiratorio funciona a su máximo nivel. Entonces, todo eso va a ser muy subjetivo, pero lo que sí siempre va a ser beneficioso es hacer actividad física, moverse. Perfecto. Y una de las cosas que estábamos conversando antes era, detrás de las cámaras, era el hecho de que hay muchos de estos esteroides, como tú mismo comentas, que son utilizados para personas con asma, para personas que tienen problemas de respiración. Uno de ellos muy popular en los Estados Unidos es Prednisone. Y hablábamos de que se tienen que ir dejando de forma paulatina, porque si no pueden tener un efecto negativo en nuestro organismo. Exactamente. Exacto. Sí. Y una de las cosas en relación a todo lo que nosotros hablamos en el programa es siempre que hay que tener, cuando se está haciendo un tipo de tratamiento de este tipo, hay que tener una estrecha relación entre el médico, la persona que te está dando los consejos de nutrición y de ejercicios, para que así eso sea un equipo y para que todos estén informados y puedan pues recomendarte lo que sea mejor en tu caso. Y Saúl, te quería preguntar también, bueno, te quería comentar también, otra de las cosas que Janine dijo o preguntaba era que si hay una relación directa entre caminar y la buena memoria. Aunque no creas, o aunque parezca un mito, sí hay investigaciones, hay una relación directa. Pero me gustaría, además, acotar un poquito a la pregunta anterior de Janine, el tema de la dieta y la nutrición, ¿sí? Que también ella preguntaba, el ejercicio y la nutrición. Está comprobado nuevamente, y lo hemos mencionado muchísimas veces en varios de los programas, que los procesos inflamatorios de muchas enfermedades se reducen mediante, en este caso, esteroides, y también mediante la reducción de carbohidratos simples y azúcares. Entonces, yo le recomendaría a una persona, sobre todo que está utilizando esteroides, que reduzca de la manera que pueda, pero de la mejor forma posible y que no afecte en su alimentación en general, y que el doctor obviamente le supervise, pero que reduzca sobre todo azúcares y harinas. Estos elementos está comprobado que definitivamente son inflamatorios y empeoran la situación de una persona que está con algún padecimiento, desde el asma, desde el cáncer, desde la diabetes. La reducción de las harinas simples, los carbohidratos simples, como los conocemos de forma más común, la reducción de eso reduce, obviamente, la inflamación del cuerpo, la inflamación celular en todos sus aspectos. Entonces, miles de investigaciones han demostrado que la reducción de los carbohidratos simples genera una reducción directamente en la inflamación
generada por muchas enfermedades. Oh, fíjate, bueno, perfecto, qué bueno saber eso, pues esa combinación de elementos que pueden ayudar, en este caso, una persona que está tomando por alguna razón médica esteroides, porque ya comentamos que pues son diferentes a los esteroides que son ilegales, que utilizan algunas personas y algunos atletas para incrementar su masa muscular. Y ahora, Saúl, en cuanto a lo de caminar y la memoria. Es muy interesante porque el año 2018, el New York Times Ajá. ha publicado una investigación que se ha realizado no solamente en Estados Unidos, también en el Japón, donde se ha encontrado, se ha evidenciado que hacer 10 minutos al día de una caminata leve, no tiene que ser una caminata intensa, no hay que correr una maratón, no hay que correr ni batir el récord de la milla, sino una caminata de 10 minutos con la mascota, una caminata leve, ayuda directamente a el cerebro, ¿sí? Oxigena el cerebro, mejora la recepción en el hipotálamo, en la parte del cerebro relacionada justamente con el tema de la memoria. Y estas investigaciones han sacado, obviamente, la conclusión que no es necesario que sea muy intenso. Obviamente los deportistas y gente que lo realiza ya de mayor intensidad, obviamente tiene aparte del beneficio de la memoria y de oxigenación al cerebro, otros beneficios en el sentido cardiovascular, en el sentido de salud, etc. Pero en el sentido de la memoria específicamente, estas investigaciones han demostrado que, y de una forma muy rápida, no es que a los 8 años de empezar a caminar 10 minutos al día, sino de una forma inmediata, uno puede ver beneficios y tiene mejoras. Han hecho estudios en que a una persona se la hacía caminar durante 10 minutos e inmediatamente después de esos 10 minutos se le hacía un test de memoria, un test de imágenes que eran muy similares. Y las personas que no habían caminado y que realizaban el mismo test tenían menor rendimiento que las personas que habían caminado 10 minutos de una forma a un 30% de su máxima intensidad. 30% Wow. implica que, no sé, un ritmo de una caminata no vigorosa, sino una caminata intermedia hasta un poco lenta, genera beneficios. Así que efectivamente no es un mito. Los estudios pueden buscar en cualquier buscador y encontrar que hay varios estudios que relacionan directamente el beneficio de caminar con alimentar al cerebro, mejor irrigación en áreas como el hipotálamo y en otros sectores, ¿no? que ayudan muchísimo al tema de la memoria. Qué tema tan interesante. Bueno, entonces para Janine tenemos eso, tenemos que la alimentación, tratar de eliminar los carbohidratos simples, pues el mucho pan, las galletitas, esas cosas, disminuir el consumo. Las cosas ricas, como todo el tiempo dicen. No, pero no tanto. No, pero es que lo que pasa es que yo pienso que se puede disfrutar en pequeñas cantidades y sobre todo, claro, y sobre todo si sabemos que tenemos una condición que se va a agravar por el hecho de consumir un cierto alimento, bueno, entonces hay que buscar otras alternativas. De hecho, sí, de hecho, hoy probé una riquísima, es como si fuera la comida esta árabe con el falafel, la piecita esa que se echa de garbanzo, pero en vez de ser envuelta en pan, la habían envuelto es una hoja parecida al repollo, hay muchas variedades de repollos y esto era una hojita un poquito amarguita, pero estaba muy bien y le habían hecho todo tal cual como si fuera esta comida árabe, pero envuelta en esta hoja y estaba muy rico. Entonces es eso, nada más uno buscar esas alternativas y esas cositas que pueden ser también ricas y bueno, no quiere decir que nunca se vayan a volver a comer un pedacito de pan porque el pan es rico también, pero sí, ¿verdad? El equilibrio. Exacto, tenemos que buscar un equilibrio
sobre el tema de la comida. Justamente en mi gimnasio estamos próximos a abrir el área de comida Qué y estamos bueno. viendo igual opciones. Nos han presentado una persona que está trabajando con comida vegetariana, con comida saludable, etcétera. Una pizza con harina de almendra. ¡Uy, qué rico! Entonces, sí, deliciosa, deliciosa. Entonces, y no tiene nada de gluten, nada de carbohidratos simples. La verdad, tiene muchas grasas buenas, muy saludable. Hay muchas opciones. La cosa es, obviamente, darle un poco de dedicación a la salud. No irse a lo fácil, que nos hemos acostumbrado lamentablemente a irnos a lo fácil todo el tiempo, pero eso repercute en nuestra salud absolutamente. Así es. Ponerle un poco de dedicación a nuestra comida nos va a ir muy bien. Podemos estar saludables, comer bien y estar sanos y hacer siempre deporte. Y tener lo que siempre decimos, tener mejor calidad de vida. Claro que sí, así es. Y también, entonces ya sabemos que no es ningún mito eso de que caminar de verdad mejora la memoria. Así que, Janine, ya sabes, una caminata donde pues nada, disfrutes un lindo paisaje, también va a ayudar con la parte de la memoria. Muchísimas gracias, Saúl. Ahora, Saúl, ¿qué te parece si vemos nuestro siguiente video? Claro que sí, vamos. Perfecto, entonces veamos nuestro video nos los envía Salvador. Salvador es un chico joven que tiene una pregunta en relación al trabajo de pesas. Así que bueno, vamos entonces a verlo en estos momentos. Hola, mi nombre es Salvador. Tengo 13 años y soy de La Paz, Bolivia. Y mi pregunta para esta ocasión es, si personas pequeñas o generalmente niños pueden hacer ejercicio con herramientas pesadas o peso pesado, se van a quedar pequeñas. Gracias. Muy interesante esa pregunta porque muchas veces los jovencitos quieren empezar al gimnasio de una forma bien rápida y hay muchos mitos al respecto. Pero bueno, dinos tú, Saúl, ¿qué es lo que tú consideras al respecto de esto, de los jóvenes levantando pesos, los muchachos muy jovencitos? Bueno, gracias Salvador por tu pregunta. Es una pregunta que siempre nos hemos hecho todos, sobre todo cuando pensamos en nuestros hijos que empiezan a ir al gimnasio o cuando nosotros queríamos ir al gimnasio cuando éramos más chicos. Y bueno, eso de que muchas personas de baja estatura dicen que hicieron pesas una vez y por eso tienen baja estatura, eso es un mito. Eso no es cierto, definitivamente. Un deportista, sea el deporte que haga, incluida las pesas, va a seguir creciendo. Y muchos estudios demuestran que las principales lesiones en el cartílago del crecimiento no se han generado haciendo pesas. Las lesiones más comunes en el cartílago del crecimiento son en deportes de alto impacto, en deportes como el fútbol, en deportes como el básquet, deportes como el fútbol americano, que tiene muchísimo impacto cuando le quitan la pelota, cuando tienen un golpe, cuando hay contacto entre los jugadores. Y ahí se lesionan el cartílago. Hay ocasiones que se han roto el cartílago, pero hasta una lesión o una ruptura en el cartílago no va a generar que la persona no pueda crecer. Es que el cartílago, ese es el mito, ese es el error que muchas personas cometen con eso del cartílago. El cartílago está al final, por decirlo así, para no tener que hablar de una clase de anatomía, está al final de los huesos largos. Y es como decirlo, como una articulación. Si yo me lastimo o hasta rompo una articulación, obviamente necesito descanso, necesito ser inmovilizado. En el peor de los casos, se va a estar toda la pierna inmovilizada hasta que se recupere. Y cuando se recupera la articulación o el cartílago, la persona sigue haciendo su vida normal. No es que es un switch que se ha apagado y que la persona no va a crecer nunca más. Entonces, claro, de ahí salió el mito que se pensaba que el cartílago de crecimiento era como un botón, que si alguien lo arruinaba, la persona se quedaba chiquita. Ahora, algo muy diferente
es si deberías hacer pesas, levantar peso a una edad corta. La recomendación es no. No, porque primero se están formando los ligamentos y articulaciones y además es un ejercicio de mucha repetición, de mucha programación, que a un adolescente o a un niño le va a aburrir absolutamente. Lo que necesita un niño además es mejorar su capacidad psicomotriz. Y para esto necesita hacer deportes de mucho movimiento, como los que hacen todos los niños, si ya sea voleibol, básquetbol, fútbol, que como en cualquier deporte puede haber un accidente, ¿sí? Entonces hay que ser simplemente cuidadosos, evitar tener el accidente. Y si ocurriera el accidente, no es que si se daña el cartílago de una lesión, de un golpe, no es que con eso se apagó el switch y la persona no va a crecer nunca más. Eso de que la persona no creció porque una vez levantó algo pesado es un mito absolutamente falso, no es correcto, no es cierto. Es más, hay deportistas que jugando básquet miden 2 metros y se rompieron el cartílago cuando tenían 10 años, igual jugando básquet, y han seguido creciendo. Porque el cartílago de crecimiento, como les digo, no es un switch que se rompe y no funciona nunca más. Es parte de una porción blanda que va ayudando a que el hueso crezca y cuando la persona ya es adulta se solidifica y se convierte en una parte del hueso. Entonces, la recomendación para los niños, no necesariamente hacer pesas. Sí, por ejemplo, hay niños que hacen CrossFit y les va muy bien porque están diseñadas las clases de CrossFit para ser divertidas. Entonces, si hacemos entrenamientos de CrossFit, está perfecto y también se utilizan pesas, pero hay que hacerlo de una forma más dinámica, no de una forma monótona. Y sobre todo, que ayude al niño a que tenga movimientos y actividad que refuercen su sistema psicomotriz. Entonces, ahí va a estar muy bien. Y el hecho, todo niño y adolescente que hace deporte crece. ¿Sí? Siempre crece, porque el deporte hace que se oxigene, que las células, bueno, que haya un proceso tan eficiente y tan positivo en el cuerpo que se va a desarrollar mejor. El niño, el adolescente, esa persona se va a desarrollar mejor. Ya sea el deporte que haga, si lo hace de forma constante, le va a ir muy bien. Excelente. Bueno, entonces, Salvador, ya gracias por tu pregunta y ya sabemos entonces que eso es un mito, que no son las pesas, que a lo mejor es eso, bueno, es la genética. Sí. Exacto. No la genética, que el día que hicieron pesas. Esa es una excusa. Bueno, sirve, ¿no? Para decir, por eso soy fuerte, pero me quedé chiquito. Pero es más genética. Y también la alimentación, ojo, es la alimentación, obviamente. Claro, también, sí, también. El no comer, obviamente, afecta totalmente. Sí, la alimentación, exactamente, son muchos elementos, pero no son las pesas, así que no hay que, por supuesto, como Saúl nos explica, pues hay que manejar las diferentes edades con diferentes actividades y no necesariamente únicamente pesas, sino actividades psicomotoras que lo que vayan es a desarrollar otras áreas en los jóvenes. ¿Y a qué edad, Saúl, tú consideras que ya un joven puede establecer una rutina de pesas, si así lo quisiera? Como siempre digo, depende del atleta, depende de la persona. Hay personas que tienen los músculos demasiado delgados, o son demasiado delgados y no tienen fuerza muscular. Entonces ahí pueden comenzar a sus 15 años, por ejemplo, ya empezar a formar por necesidad, por fortalecer su cuerpo, ya pueden empezar a formar y trabajar con pesas. En cambio, si el atleta tiene, no sé, 16 años, juega fútbol, realiza diferentes actividades y tiene mucha fuerza muscular, hasta genéticamente tiene masa muscular, no es necesario que comience con una rutina de pesas. Yo creo que una evaluación a ese niño o a ese adolescente va a determinar qué necesita, porque si digamos el niño, por ejemplo, es absolutamente sedentario y los papás por ahorrar tiempo y dinero, qué sé yo, lo ponen en un lugar donde hay un montón de máquinas, pero no tienen un entrenador personal, el niño se va a aburrir ahí con las máquinas.
En cambio, Claro. si al niño lo ponen en un lugar donde puede hacer actividad al aire libre, con compañeros, puede jugar, divertirse, puede hacerlo de alguna forma hasta lúdica, bueno, le va a encantar, va a amar hacer eso. Sí. Entonces, hay que pensarlo siempre dependiendo de la persona. Tiene que ser algo muy subjetivo. Hay que elegir bien, eso sí, para que, bueno, para que el niño o el adolescente pueda moverse. Pero algo interesante, que ya lo habíamos tratado alguna vez en uno de los programas, es que si la persona o el niño está todavía trabajando su manejo en el tema de la frustración, si está trabajando todavía el tema de socializar en equipo, a veces es bueno que comience con deportes individuales. Deportes individuales como el atletismo, la natación, el hipismo, deportes que el niño primero se empieza a conocer a sí mismo, empieza a auto volverse una persona más rigurosa en sus entrenamientos, empieza a ser más metódica, empieza a madurar también no solo su físico y su cuerpo, sino también su cerebro, para poder competir o para poder seguir de una forma metódica un entrenamiento. Sí. Es igual beneficioso. Entonces depende del niño. Si es un niño que desde niño jugaba, salía corriendo a jugar fútbol en la calle, que aquí en Bolivia antes lo hacíamos, ahora creo que ya es una ciudad más grande, por ejemplo en La Paz, ya si salía todos los días con sus amigos, no va a tener ningún problema en siempre hacer esos deportes de equipo. En cambio, si no practicó mucho los deportes en grupo, es mejor iniciar con deportes individuales, que además mejoran muchísimo, muchísimo la forma de que el niño va a recibir la victoria o la derrota o prepararse para ganar de forma individual. Eso hace madurar muchísimo para después trabajar en deportes de equipo. Claro, está muy bien. Y otra cosa, bueno, de esta época también es eso, incentivar a los jóvenes a que hagan alguna actividad fuera de la casa, porque hoy en día hay muchos, los juegos de video y de paso, no solamente que en la actualidad los hay, sino con lo que fue la pandemia del 2020, las personas estaban sin salir mucho y entonces se entretenían básicamente era haciendo videojuegos pues no tenían esa actividad física que siempre es buena. Pero siempre hay actividades que se pueden realizar, como tú mismo dices, ya sea en grupo o de forma individual. Y bueno, es eso, buscar si, de nuevo siempre mencionamos que no somos médicos, que si hay algún tipo de dolencia específica, algún tipo de medicamento que esté tomando el joven, eso todo tiene que estar coordinado con su médico. Hablen con su pediatra, hablen con el médico de este joven para que entonces puedan coordinar y les den el visto bueno para la actividad deportiva que quiere escoger. Bueno, Saúl, sí, exacto. Bueno, Saúl, ¿te parece si entonces vamos con nuestro próximo video? Sí, claro que sí, vamos. Vamos entonces. Vamos a verlo. Nuestro próximo video es de Sofía. Hola Saúl, soy Sofía de Bolivia y quería preguntarte cuántas veces a la semana es recomendable hacer ayuno intermitente. Esta pregunta es excelente porque nosotros anteriormente hemos tenido un programa sobre el ayuno intermitente y es algo maravilloso que de verdad ha ayudado a muchas personas. La pregunta me parece una pregunta excelente y también quería añadir a esa pregunta, ¿desde qué edad una persona puede iniciarse a hacer un ayuno intermitente? Sí, muchas gracias, Sofía, es muy buena pregunta. El tema de la edad es muy importante. En la edad tiene que la persona estar desarrollada completamente, entonces se recomienda empezar cualquier tipo de ayuno sobre los 18 años. Si es una persona que está dentro de no un sobrepeso enorme, sí, y tiene, bueno, no tiene ningún problema físico ni de salud. Eso es importante. La persona que quiere hacer un ayuno necesita primero hacerse un chequeo médico, tiene que hacerse una evaluación médica y el médico va a valorar si no tiene alguna deficiencia nutricional
o alguna deficiencia de minerales, de vitaminas. Así que debe la persona primero ver al médico. Y bueno, hay personas que tienen ya sobrepeso a los 15 años y el ayuno les puede ayudar, pero ahí tendría que recibir la aprobación de un médico si es que es una persona menor de 18 años. Perfecto. Si la persona ya es una persona que ya se ha desarrollado entre 18 y 21 años, el ayuno también se lo recomienda de forma habitual. Yo personalmente lo recomendaría de 2 a 3 veces por semana como límite. No todos los días, aunque muchos expertos en el tema o muchos fanáticos también del tema lo recomiendan todos los días, yo lo recomendaría más de una forma intermitente, no todos los días, como lo dice su nombre, y lo recomendaría si la persona tiene muy bien diseñada su alimentación diaria, porque cuando se hace todos los días se corre el riesgo de llegar a la siguiente o al siguiente día de ayuno sin haber consumido los nutrientes y los alimentos que necesita su cuerpo para existir, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a todo lo que está haciendo. Más aún si la persona es deportista. Si la persona hace algún deporte o está estudiando, tiene actividad física o mental muy intensa, necesita un consumo mínimo diario, ya sea de calorías, ya sea de proteínas, ya sea de nutrientes, de carbohidratos mejor complejos y de grasas buenas. Entonces, la persona debe cumplir esa cantidad mínima en su cuerpo, y cumpliendo eso puede ya pensar en el siguiente día de ayuno. Pero si no se ha alimentado bien y ya está pensando en un día de ayuno al día siguiente o todos los días, corre muchísimo el riesgo de empezar a nutrirse muy mal. Muy bien. Y fíjate, eso es un punto muy interesante, porque en esos tiempos de ayuno intermitente, habrá alguna persona que a lo mejor piense, bueno, puedo complementar con vitaminas. ¿Es algo que se puede hacer? Sí, se debería hacer. Normalmente yo recomiendo suplementación de vitamina C, sí, que es sobre todo para el sistema inmunológico, vitamina D también, que a Claro. veces no la podemos obtener de forma sencilla en las cantidades que el cuerpo necesita. Y también un suplemento, sobre todo si la persona hace deporte, la persona probablemente va a tener muchísima pérdida de minerales en la transpiración, en la actividad física, si eliminamos muchísimos minerales. Entonces, yo recomendaría un multivitamínico que ayuda a mantener el balance del cuerpo. Otro elemento muy importante a tomar en cuenta es dividir las horas en que se va a alimentar. Si va a estar haciendo el ayuno, tiene que también darse cuenta que no puede comer solamente una vez, tratando de cumplir todos sus requerimientos alimenticios, sino que debe dividir y organizarse muy bien con sus horas de comida, previo y posterior al ayuno. Entonces, también debe tomarse su tiempo para organizarse mejor, para tener mejores resultados y estar siempre bien alimentado en el ayuno. Si no, definitivamente puede tener deficiencias. Claro, y eso es muy importante, como tú mismo mencionas, y eso de las edades es importantísimo. Y servirse siempre, no simplemente tratar de copiar. Yo veo que hay muchas jovencitas, sobre todo hoy en día, que tratan de copiar una imagen de a lo mejor una actriz o una persona que ven en televisión, y a veces su estructura ósea o su estatura o la forma en la que ellas están, pues su sistema está hecho, no van a permitir que se vean como esta persona. Entonces, saber cuál es tu punto de salud, saber que tienes que alimentarte y que estos son dietas nada más para ayudarte a crear un cierto balance. Como dices tú, Saúl, si la persona tiene un poquito de peso más, si quiere como que nivelarse otra vez, siempre mantener un control médico, siempre tratar de tomar sus suplementos
vitamínicos, y si no se sienten bien por alguna razón o están teniendo algún tipo de problema alimenticio, entonces ya eso es cosa de consultarlo también con un médico, porque hay también muchas afecciones relacionadas con el consumo de alimentos hoy en día. Y bueno, mira, Saúl, sí, ¿verdad? Esas son cosas que son importantísimas y son cosas que tenemos que tener claras también en lo que es el ámbito de la nutrición, de los ejercicios. Es el balance. Y cuando algo no funciona, pues hablen con su médico a ver qué recomendaciones les da. Y mira, Saúl, te iba a decir, pues se nos hizo corto el programa. De verdad, hablamos de unos temas interesantísimos. Y yo quiero primero darle las gracias a todas las personas que intervinieron el día de hoy a través de sus preguntas, de sus video preguntas, e invitarlos a que lo sigan haciendo, invitarlos a que manden sus videos con sus preguntas y las estaremos colocando próximamente en el programa para que entonces tú tengas la posibilidad de respondernos y de asesorarnos al respecto. Para cerrar, sí, y para cerrar el programa me encantaría como siempre que hicieras eso, que nos dieras como un resumen de lo que hablamos hoy y alguna idea, algún consejo que tengas. Bueno, hay elementos muy importantes, sobre todo, que lo podemos resumir en algo básico, en lo que tú habías dicho, el equilibrio. Debemos buscar siempre equilibrio en nuestra alimentación, equilibrio en nuestra actividad física para encontrarnos saludables. Si exageramos ya sea en un extremo o en el otro, vamos a así sufrir bastantes efectos adversos. Y lo que queremos sobre todo es enfocarnos en la prevención. Algo que nos va a dar calidad de vida es en prevenir antes de curar, como decían los abuelos, y es creo una frase muy antigua, pero muy sabia. Si prevenimos todo el tema de las enfermedades, de tener que llegar a tomar medicación para contrarrestar enfermedades que pudimos haberlas prevenido, podríamos haber estado sanos si no comíamos en exceso muchas cosas. En cambio, muchas personas tienen que estar medicadas, vivir una vida de menor calidad, ¿sí? Con muchos problemas, que se antojan, por ejemplo, comer algo y ya no pueden, simplemente por haber exagerado, por no haber buscado un equilibrio y por no haber hecho deporte. Entonces, como siempre, muévanse, hagan deporte, coman rico de vez en cuando, rico y coman sano y rico también todo el tiempo, que no es difícil. Y claro, no está mal divertirse y disfrutar, compartir con la familia comiendo tortas, comiendo cosas dulces, pero lo que sí está mal es hacerlo todos los días. No está mal hacerlo de vez en cuando, además para disfrutarlo más aún. Así es. Bueno, Saúl, de verdad que sí, un gusto. Gracias por haber estado aconsejándonos hoy qué hacer y qué no hacer, y también diciéndonos qué es un mito y qué no dentro de todo este mundo de lo que es el fitness, ejercicios y salud. A ti gracias, Raquel. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Gracias. Bueno, y ahora me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Les recuerdo que hay un banner rodando bajo este video que indica nuestro correo electrónico. Si tienen comentarios, si tienen alguna persona a la que quisieran nominar para ser entrevistada en el programa, déjenos saber quién es esa persona y qué diferencia está haciendo en sus comunidades. Además, también aparece nuestra dirección postal. Allí está nuestra dirección postal, y por supuesto está nuestra página de Patreon, donde se podrán convertir en miembros exclusivos de nuestro programa. Se les quiere mucho, nos vemos pronto y como siempre digo, de plástico no somos.